Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles la historia del santo de hoy día. Les pido ponga atención. Vamos a comenzar, vamos a ver qué el Señor, a través de la santidad de estos hombres, nos enseña. Porque estos hombres siempre estuvieron dispuestos a la voluntad del Señor y ojalá y nosotros aprendamos algo de ellos. Voy a comenzar en este momento y hoy día festejamos a San Hilario. Su nombre significa amable y sonriente. Murió el 13 de enero del año 368. San Agustín dice de él: es un ilustre doctor de nuestra Santa Iglesia, y San Jerónimo lo llama hombre de gran elocuencia, trompeta de Dios para alertar a la verdadera religión contra la herejía, y añade: San Cipriano y San Hilario son dos inmensos cedros que Dios trasplantó del mundo a su Iglesia. Nació en Poitiers, Francia, en el año 315, de familia pagana que le proporcionó una esmerada educación. Hizo sus estudios en su ciudad y en Roma y Grecia durante 10 años. Se ejerció en la poesía, aprendió elocuencia y estudió mucho la filosofía de Platón. Durante sus años de estudio, supo librarse del ambiente de corrupción que había entre los estudiantes y en llevar una vida honesta y virtuosa le sirvió muchísimo para mantener su cerebro despejado, para aprender mucho y retener lo aprendido. Los paganos decían que había muchos dioses y esto le fastidiaba a él. Por eso, cuando leyó la Biblia, se entusiasmó al encontrar allí la idea de que no hay sino un solo Dios eterno, inmutable, todopoderoso, principio y fin de todas las cosas. El libro que lo convirtió fue el Evangelio de San Juan, pero él mismo cuenta en su autografía que el libro que lo acompañó toda su vida y el que le sirvió de meditación cada día fue el Evangelio de San Mateo. A los 30 años vivía atormentado con la idea de cuál será el destino que nos espera en la eternidad cuando encontró el Evangelio de San Juan y allí, al leer que el Hijo de Dios se hizo hombre para salvarnos, en esa noticia encontró la respuesta a sus dudas. A él le sucedió lo que le ha pasado a muchísimos santos, que una buena lectura ha cambiado su vida. Era casado y tenía una hija. En el año 345 se hizo bautizar junto con su esposa y su hija. Desde entonces se dedicó con toda su alma a leer y estudiar la Sagrada Escritura y dejó toda lectura simplemente mundana. Venancio Fortunato, que escribió su biografía, cuenta que la vida de este hombre era tan virtuosa y de tan buen ejemplo que la gente decía que más parecía un santo sacerdote que un hombre casado. El año 350 murió el obispo de Poitiers y el pueblo aclamó como obispo a Hilario. Su esposa y su hija, que se habían vuelto muy santas, se retiraron a vivir como fervorosas religiosas y nuestro santo fue nombrado obispo. Desde entonces Hilario se dedica a las ocupaciones que va a ser el oficio principal del resto de su vida: combatir a los herejes arrianos que decían que Jesucristo no era Dios. Arrio fue un hereje que se dedicó a enseñar que Jesucristo no era Dios, sino un simple hombre. Los obispos de todo el mundo se reunieron en el concilio de Nicea el año 325 y proclamaron que Jesucristo sí es Dios y que el que niegue esta verdad queda fuera de la Iglesia católica. Pero el emperador Constantino se dedicó a apoyar a los arrianos y a perseguir a los verdaderos cristianos. Nombraba obispos arrianos en las principales ciudades y desterraba a los obispos que proclamaban la divinidad de Jesús. Hilario organizó la resistencia de todos los obispos católicos de Francia contra los obispos arrianos. En París se reunió los obispos católicos y estos condenaron a los que seguían a Arrio. Pero los arrianos los acusaron ante el emperador y Constancio decretó el destierro de Hilario hasta Frigia, más allá del Mar Negro. Allá estuvo desterrado por 4 años, pero este destierro, que le hizo sufrir mucho, le fue también muy provechoso, porque allá aprendió el idioma griego y pudo leer los libros de los más grandes sabios cristianos
de la antigüedad en Oriente y aprendió también la costumbre de entonar muchos cantos de las ceremonias religiosas. Durante su estadía en Oriente, adquirió una importantísima documentación para los famosos libros que luego iba a publicar en favor de la religión. Jamás despreció una ocasión para aumentar sus conocimientos religiosos. Pero en Constantinopla fue invitado a un concilio de los arrianos y allá habló tan maravillosamente explicando la divinidad de Jesucristo que los herejes pidieron al emperador que lo expulsaran otra vez hacia Occidente porque podía convencer a toda esa gente de que Jesucristo sí es Dios. Y el gobierno dio el decreto de que quedaba expulsado hacia Francia y así pudo volver a su país. La gente decía: Hilario fue expulsado hacia Oriente por hablar muy bien de Jesucristo en Occidente, y fue expulsado hacia Occidente por hablar muy bien de Jesucristo en Oriente. En el año 360, Hilario entraba otra vez triunfante en su diócesis de Poitiers, en medio del júbilo más indescriptible. San Jerónimo dice que Francia entera se volcó a los caminos a recibirlo como un héroe que volvía victorioso después de luchar sin descanso contra los que decían que Jesucristo no era Dios. Y nuestro Señor, para demostrar la santidad del gran obispo, le concedió hacer varios milagros. El más sonado fue la resurrección de un joven que ya llevaban a enterrar. Llegado otra vez a su ciudad, el santo se dedicó sin descanso a defender la verdadera religión y a combatir la herejía de los arrianos. En uno de sus escritos pone a Dios como testigo de que el fin principal de toda su vida es emplear todas sus fuerzas en hacer conocer más a Jesucristo y hacerlo amar más por el mayor número de personas que le sea posible. A las personas que iban a consultarle, les recomendaba que todas sus acciones las empezaran y terminaran con alguna oración, y redactó luego su libro más famoso llamado La Trinidad. Es lo mejor que se escribió en toda la antigüedad acerca de la Santísima Trinidad. También publicó un comentario al Evangelio de San Mateo y un comentario a los Salmos. Otra gran obra de San Hilario fue reunir un grupo de personas fervorosas y enseñarles a vivir en comunidad, lejos de lo mundano, dedicándose a la oración, a la penitencia, al trabajo y a la lectura de la Santa Biblia. Entre las religiosas estaba su esposa y su hija. Entre los religiosos, el más ilustre fue el religioso San Gregorio de Tours, que fundó el monasterio en su país, Francia. En Oriente había aprendido que los arrianos y los gnósticos, para atraer gente a cultos, entonaban muchos cantos, y el que era poeta se dedicó a componer cantos y a enseñarlos y a hacerlos cantar en las ceremonias religiosas de los católicos. San Isidro dice que el primero que indujo en Europa la costumbre de entonar himnos cantados durante las ceremonias religiosas fue San Hilario. Años más tarde, San Ambrosio introducirá esa costumbre en la Catedral de Milán y los herejes lo acusaran ante el gobierno diciendo que por los cantos tan hermosos que entona en su iglesia le quita a ellos sus clientes que van a donde los católicos porque allá cantan más y mejor. Una gran cualidad tenía este santo: era extremadamente cortés y bondadoso. Cuando defendía la verdad cristiana contra los errores de la herejía, era un retumbante polemista, pero cuando trataba de convencer a los otros para que amaran a Jesucristo, era un bondadoso padre y un buen pastor. La gente decía: en sus discursos es un león aterrador, en sus charlas personales es un manso cordero. En la lucha era un humano, pero en la victoria era extremadamente bondadoso y muy compasivo. Cuando un arriano dejaba sus errores y volvía a creer como católico, ni siquiera permitía que le quitaran el cargo que antes tenía. No quería humillar a nadie, sino salvar a todos. Los últimos años de su vida los empleó en defender de palabra y por escrito la divinidad de Cristo y la verdadera religión en Francia e Italia. Y logró que la muerte del emperador Constancio, la Iglesia,
que estaba siendo tan perseguida, volviera a surgir con admirable rapidez en los países de Occidente. En 1851, el Papa Pío IX declaró a San Hilario doctor de la Iglesia por la defensa heroica y llena de sabiduría que hizo de la divinidad de Jesucristo. En el año 368, cuando estaba para morir, los presentes vieron que la habitación se llenaba de una extraordinaria luz que rodeaba el lecho del moribundo. Quedaron deslumbrados, pero apenas el santo entregó su espíritu, la luz desapareció misteriosamente. Señor Jesucristo, te pedimos que como tu amigo San Hilario, nosotros empleemos también nuestra vida y nuestra fuerza en hacer conocer y amar más y más. Amén. Esta fue la historia de San Hilario. Este santo dedicó toda su vida, mis hermanos, a hacer amar a Jesucristo. Los arrianos decían que Jesucristo era solamente un hombre. Esta era una herejía que estos hombres enseñaban, una herejía que la hemos visto también hoy en la actualidad nosotros, entre la gente que anda por las calles enseñando sus religiones. Muchas de esas religiones enseñan que Jesucristo no era más que un profeta o un hombre enviado por Dios a hacer un simple anuncio. Pero nosotros conocemos la verdad, hemos leído las Sagradas Escrituras y gracias a estos santos, mis hermanos, nosotros estamos con la seguridad y amamos siempre a nuestro Señor Jesucristo porque conocemos de su verdad. Él nos enseñó que si nosotros nos mantenemos firmes, llegaremos un día a una gloria eterna. Llegaremos a tener una felicidad por siempre, o sea que nunca se va a terminar. Y por eso es por lo que luchamos mucho nosotros, los católicos. Hay muchas religiones que sí creen en Jesucristo, pero en aquel entonces, mis hermanos, todos aquellos que estaban en contra de la Iglesia Católica, pues obviamente que iban a inventar cosas acerca de Jesucristo. Y en realidad que muchos de ellos lo hacían solamente por obtener ganancias de las personas que iban a sus templos. Lo mismo que sucede hoy actualmente. Muchos pastores que se dedican a engañar a la gente lo hacen solamente para que vayan y les den su diezmo. Hermanos, la entrega que debe haber de nosotros hacia Dios debe de ser de todo corazón, con el corazón abierto, no solo porque nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que ir reconociendo la divinidad de Cristo, que Él es divino entre nosotros y que nos llene el corazón y el alma con su amor. A eso es a lo que hemos sido nosotros invitados desde que conocemos a nuestro Señor. La invitación que se nos ha hecho a través de las lecturas, a través de todo lo que hemos conocido de los libros católicos, nosotros tenemos que ir reconociendo quién es Dios y quién no lo es. No tenemos por qué seguir a otras religiones que solamente nos enseñan sus engaños, cosas engañosas que no nos llevan absolutamente a nada. Entreguémonos a nuestro Señor Jesucristo, al igual que este San Hilario lo hizo, ¿verdad? Porque este hombre trabajó duramente por la religión católica. Y ojalá hoy en la actualidad hubiera muchos como este hombre que lo hizo de todo corazón. Su esposa y su hija se retiraron y se hicieron muy cristianas, ¿verdad? Muy acercadas a Dios. Y ya cuando esto sucedió, pues a él le dieron el puesto de obispo. Puesto que llevó a cabo muy bien. Y gracias a Dios que nos ha conseguido hombres santos que nos han enseñado esta santa religión. Mis hermanos, que Dios les bendiga.